Buenas tardes, queridos estudiantes. Sean bienvenidos a nuestro espacio abierto para el aprendizaje número 4. Por favor, ¿me pueden confirmar si me ven y me escuchan correctamente para poder dar inicio a nuestra sesión? Buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, queridos estudiantes. Muchas gracias por confirmarme, Mar, de que se ve y se escucha correctamente. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar inicio, queridos estudiantes. Les recuerdo, la dinámica será que les dejaré de compartir mi imagen para compartirles las diapositivas, esto con la finalidad de evitar que se trabe nuestra sesión. Pero si en algún momento dejan de escucharme o ver las diapositivas, por favor me lo pueden hacer saber mediante el chat para darle solución. Muy bien, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio. Les comparto las diapositivas, por favor, y me pueden indicar cuando ya logren visualizarlas. Por favor, queridos estudiantes. Ya logran visualizarlas, queridos estudiantes. Muy bien, queridos estudiantes. Bueno, pues recordemos que estamos en nuestro módulo 2, que se titula De la información al conocimiento. Yo soy su asesora virtual, Karina Lisbeth Cerecero Martínez, y los estaré acompañando durante este módulo. Muy bien, queridos estudiantes. Bueno, en esta ocasión recordemos que estamos en nuestra unidad 2, que es leer y escribir para aprender. El propósito de esta unidad es leer diferentes tipos de texto de manera eficiente mediante el empleo de diferentes técnicas para lograr comprenderlos. Bueno, en esta ocasión, queridos estudiantes, quiero iniciar con el tema del plagio. Considero que es muy importante que ustedes siempre tengan presente qué es y cómo evitarlo. Y recuerden que este tema va de la mano a un uso adecuado de la información. Bueno, recuerden que el plagio académico es una de las, bueno, más bien, primero ocurre cuando quien escribe usa repetidamente más de 4 palabras de una fuente, sin el uso de comillas y sin una referencia precisa a la fuente original en un trabajo que el autor presenta como su propia investigación. El plagio académico es una de las faltas a la integridad académica que consiste en apropiarse de cualquier producto intelectual ajeno sin dar crédito al autor. Bueno, y como les mencionaba, este viene de la mano a un uso adecuado de la información, que es lo que nos solicita PREP en línea, que cuando nosotros usemos información, hagamos un uso adecuado de ella. Y lo más importante, ¿cómo lo vamos a hacer, queridos estudiantes? Para hacer un uso adecuado de la información, debemos de hacer citas, hacer paráfrasis y colocar nuestras fuentes de consulta. Estas 3 acciones ustedes siempre las deben de implementar
en todas sus actividades. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? La paráfrasis, primero que nada, dice que la paráfrasis se trata de explicar un texto con las propias palabras sin cambiar el sentido original. Por ejemplo, no hay mal que por bien no venga. Lo podemos colocar cuando ocurre algo malo, casi siempre se puede extraer algo positivo. También como ejercicio vamos a hacer, no hay mal que dure 100 años. Yo lo puedo colocar como paráfrasis. Las situaciones malas de la vida, aunque pueda parecernos que duran mucho tiempo, se terminan. A ver ahora ustedes, queridos estudiantes, ¿cómo harían la paráfrasis de este pequeño refrán? De no hay mal que dure 100 años. A ver, ¿cómo lo colocarían ustedes? ¿Cómo colocarían otra paráfrasis de no hay mal que dure 100 años? Dice su compañera Mar. Lo malo no dura para siempre. Muy bien, Mar. Muy bien, queridos estudiantes. Por otro lado, las citas. Las citas es el espacio que le van a dar al autor dentro de su actividad y con ello están haciendo mención que las ideas que se encuentran en su actividad son basadas en el autor que están mencionando. Bueno, ¿y cómo las pueden colocar? Estas las pueden colocar al inicio del párrafo o al final del párrafo. Si ustedes las colocan al inicio del párrafo, deben de empezar con nombre y apellido del autor, la fecha de publicación entre paréntesis y posteriormente las ideas que ustedes quieren retomar del autor. También pueden iniciar su párrafo con las ideas del autor y al finalizar entre paréntesis colocan nombre y apellido del autor y el año de publicación. Muy bien. Esta tablita que ustedes pueden ver aquí,
al final de su diapositiva son expresiones o palabras que a ustedes les ayudarán para colocar su cita. Muy bien. Por otro lado, las referencias. Recuerden que las referencias son todos los recursos que ustedes consultan para realizar su actividad. Yo aquí les puse un ejemplo en esta diapositiva, cómo referenciar un recurso de la plataforma. Deben de iniciar con apellido y nombre del autor, entre paréntesis la fecha de publicación, posteriormente el título del recurso, la editorial o fuente y para finalizar el enlace. Muy bien. Ahora les pregunto, queridos estudiantes, ¿tienen alguna duda sobre este tema? ¿Alguna pregunta que tengan sobre el uso adecuado de la información, haciendo citas, referencias y usando paráfrasis? ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿No tienen ninguna duda o pregunta? Dice su compañera. Estas las debemos incluir siempre, así es, Mar, siempre y cuando tú utilices información para realizar tu actividad. Es decir, si consultas a internet, si lees algún recurso, estas sesiones también las deben de incluir. ¿Sí quedó claro? ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien, queridos estudiantes, si no hay ninguna otra duda, vamos a continuar. Ahora, me gustaría que me compartieran con sus propias palabras qué es el resumen y si conocen los pasos para resumir. No es necesario que consulten la internet, queridos estudiantes. Más bien, me gustaría pues conocer si saben algo del tema, si ya leyeron algún recurso. A ver, díganme. ¿Qué es para ustedes el resumen?
A ver, dice su compañera Mar. Dice, el resumen es lo más importante del texto y no conozco los pasos o a qué se refiere. Muy bien, no te preocupes, Mar. Estamos en esta sesión para aprender. Cualquier duda, pregunta, estoy para apoyarlos. Bueno, vamos a ver qué es el resumen y los pasos para hacer un buen resumen es, número uno, concéntrate en tu lectura. Medita sobre el tema y haz un esquema rápido. Escribe el resumen y revisa el texto. Pero bueno, a grandes rasgos, ¿qué es el resumen? Resumir consiste en expresar con las propias palabras, eso es muy importante, las ideas principales del texto que queremos resumir. Al resumir, no se tendrán en cuenta los detalles, pero sí los datos necesarios para que la información sea completa. El resumen tiene que ser breve y debe de integrar y relacionar las ideas. Debe de tener unidad y sentido. Para resumir bien, hay que hacer algunos pasos. Número uno, leer el texto tantas veces como sea necesario hasta su total comprensión. Podemos utilizar el diccionario si nos hace falta. Número dos, subrayar las ideas principales y comprobar que lo subrayado tiene unidad y sentido. Número tres, realizar un borrador organizando las ideas principales usando nuestras propias palabras, leer el borrador y comprobar que se entiende. Y número cuatro, redactar con nuestras propias palabras de forma clara y precisa las ideas principales, enlazándolas con nexos de tal forma que exista hilación en el contenido. Es decir, el resumen, queridos estudiantes, no es copiar y pegar la información, sino hacer paráfrasis de lo que nosotros leímos. Es decir, con nuestras propias palabras que entendimos del texto, que es lo más importante y muy importante también, queridos estudiantes, no lleva opiniones ni comentarios. Bueno, ahora vamos con la explicación de nuestra actividad integradora número 4, que se titula El resumen. Siempre recuerden nombrar sus actividades como apellidos, guión bajo nombre, guión bajo M02, S2, AI4. Muy bien, los recursos que debes de consultar para realizar esta actividad son corrección de textos para practicar más, procesos de escritura, primeros pasos en la redacción, marcadores textuales, el resumen, pasos para resumir y resumen y comentar.
Una vez que tú ya consultaste esos recursos, vamos a ver cómo vamos a realizar nuestra actividad integradora. Primero que nada, debemos de descargar el documento que nos indica Prepa en línea. Cuando la plataforma o en las instrucciones, queridos estudiantes, les mencione un documento descargable, por favor, no lo modifiquen, solamente nos basamos en contestar los ejercicios y en ese mismo documento deben de hacer su entrega. En ese mismo documento deben de hacer su actividad. Bueno, después me dice que elija uno de los textos que se mencionan. Puede ser el nerviosismo de los héroes, escuchar con los ojos a las muertas y el cuento del canario de Jorge. Entonces, van a elegir uno de los tres. Después van a descargar el documento. Una vez que ya lo descargaron, deben de leer obviamente su texto. Y vamos a ver, cuando ustedes ya descarguen su documento, les aparecerá de la siguiente manera. Entonces, van a contestar nombre y autor del texto elegido, es decir, aquí van a colocar el nombre del texto y el nombre de su autor. Posteriormente, van a colocar por qué te pareció interesante la lectura, es decir, por qué preferiste ese texto sobre los otros dos. Posteriormente, vas a investigar sobre el contexto de tu autor. Yo aquí te sugiero que busques la biografía de tu autor. Aquí, por ejemplo, debes de colocar en diferentes ámbitos de su vida, por ejemplo, en lo familiar, lo académico, lo económico, lo político, lo cultural y lo bélico. Aquí, de forma general, queridos estudiantes, no es necesario que coloquen mucha información. Después vas a colocar cuál es la idea principal, cuáles son las ideas secundarias y escribe las palabras clave. Y van a describir de manera general el tema de la lectura y la intención del texto. Bueno, las ideas principales. Recuerden que la idea principal de un mensaje es la parte central o más importante que se requiere comunicar o transmitir. Sus características son expone el contenido más importante, por ello no puede suprimirse. Posee autonomía, no depende de otras. Articula las oraciones del párrafo. Puede no ser explícita, en cuyo caso se tiene que deducir. Bueno, y también es importante que ustedes sepan
que las ideas principales pueden aparecer después de las ideas secundarias. Aquí les coloqué un ejemplo. La idea secundaria sería, el gato se limpia con la lengua y el elefante con la trompa. Las aves impregnan su piel de una sustancia oleaginosa que las impermeabiliza. Otros animales se bañan en lodo o arena para evitar parásitos peligrosos para su salud. En conclusión, todas las especies de animales cuidan su piel, pues saben lo importante que es. Ahora, otro ejemplo sería, la idea principal sería, los animales se clasifican en dos grandes grupos, los vertebrados y los invertebrados. Las ideas secundarias serían, los vertebrados tienen esqueleto interno, ejemplos, perros, pájaros y caballos. Los invertebrados no tienen esqueleto interno, por ejemplo, gusanos, mariposas o moscas. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, queridos estudiantes, para identificar la idea principal. Por ejemplo, en este pequeño texto dice, el territorio mexicano se encuentra repartido en 5 placas tectónicas. La mayor parte del país se encuentra sobre la placa norteamericana. Esta placa contiene también a toda Norteamérica, parte del Océano Atlántico y parte de Asia. La península de Baja California, así como el oeste de California y el Océano Pacífico, se encuentran sobre la placa del Pacífico. El sur de Chiapas, las islas caribeñas y los países de Centroamérica se encuentran en la placa del Caribe. Las otras placas que conforman el rompecabezas tectónico de México, Cocos y Rivera, son oceánicas y se encuentran bajo el Océano Pacífico. Muy bien, queridos estudiantes, ¿cuál creen aquí ustedes que sea la idea principal? ¿Cuál creen ustedes que sea la idea principal? A ver, no tengan miedo en participar, queridos estudiantes. No se preocupen si no están en lo correcto, estamos para aprender. A ver, díganme, ¿cuál creen ustedes que es la idea principal? Traten de hacerlo ustedes, queridos estudiantes, no consulten a internet. Aquí me gustaría saber si van aprendiendo, si no, pues reforzar estos temas con algún otro, pues ejercicio, algún otro documento que yo les pueda compartir. Aquí lo importante es que ustedes
Aprendan, queridos estudiantes. A ver, díganme, dice su compañera Mar. Ay, perdón, perdón. Dice, las placas en las que se encuentra el territorio de México. Muy bien, Mar. Estás en lo correcto. La idea principal es el territorio mexicano. Se encuentra repartido en 5 placas tectónicas. Si puedes observar, no es la misma como tal, a la misma redacción, pero sí va enfocado a la misma idea. No te preocupes, cada quien tiene su perspectiva, entonces eso sí es importante mencionárselos. Y bueno, muy bien, queridos estudiantes. Ahora recuerden que las ideas secundarias complementan la información de las ideas principales. Estas no son autónomas. Sus características son que tiene menor importancia que la idea principal. Estas amplían, ejemplifican o demuestran la idea principal. Carecen de autonomía, dependen de la idea principal y se articulan a la idea principal del párrafo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Ya mencionamos que las ideas secundarias ejemplifican, explican causas o detallan información. De acuerdo a la idea principal que identificamos en el ejercicio anterior, la idea secundaria sería lo siguiente del texto. Entonces, en este ejercicio, ¿cuál es la función? Ejemplificar, explicar causas o detallar información que cumplen las ideas secundarias en relación a la idea principal. A ver, ¿cuál creen ustedes que es la función de la idea secundaria en este ejemplo? A ver, ¿qué creen que está haciendo aquí las ideas secundarias? ¿Cuál es la función que está cumpliendo aquí? Dice, detallando informes. Vamos a ver. Muy bien, exacto, Mar. Está detallando información. Muy bien, queridos estudiantes. Ahora, las palabras clave son aquellas palabras o frases breves que remiten a los contenidos más importantes de un texto. Sirven para comprender lo que se está leyendo y, en caso de ser necesario, resumir y estudiar el texto. Existen dos tipos de palabras clave, perdón. Las cortas, que son más generales y se pueden enunciar en una sola palabra, y las largas, que son más específicas y dan información sobre los temas que se abordan en el texto en particular. Ahora,
Vamos a hacer un ejercicio sobre las palabras clave. A ver, de este texto, ¿ustedes qué palabras clave identifican? Dice, el ser humano y la relación con la naturaleza. Desde que existe, el ser humano siempre se ha relacionado con la naturaleza, pero la relación con el medio ambiente no siempre ha sido pacífica, ni respetuosa, ni beneficiosa para la naturaleza. En este artículo se pretende explicar cómo, desde la ética, se estudia esta relación. En la ética, como en muchos otros tipos de estudios, no hay un consenso sobre cómo debe abordarse un tema. Por eso, en el presente existen dos grandes corrientes que estudian este fenómeno: la ética medioambiental y la ética de la responsabilidad. Bueno, de este pequeño texto, ¿cuál creen ustedes que son las palabras clave que podemos identificar? A ver, ¿qué palabras clave identifican, queridos estudiantes? A ver, ¿cuáles son esas palabras clave que ustedes identifican? Dice su compañera ser humano. Muy bien. ¿Qué otra palabra identifican? Naturaleza también es una palabra clave. A ver, alguna otra. Ética, muy bien, también ética. Dice estudio, también estudio. Ambiente, también. A ver, ¿qué otra más identifican? ¿Qué otra palabra clave identifican, queridos estudiantes? Muy bien, pues vamos a ver cuáles son. Las palabras clave sería ser humano, ser relacionado, medio ambiente, naturaleza, naturaleza, perdón, ética, ética medioambiental, dos grandes corrientes y ética de la responsabilidad. Muy bien, Mar. Pues si puedes observar, dijiste la mayoría, solamente te faltó naturaleza y la relación. Muy bien, queridos estudiantes. También otro ejemplo, si ustedes eligieron escuchar con los ojos a las muertas, algunos ejemplos de palabras clave serían feminicidios, Ciudad Juárez, niñas y maquiladoras. Estas palabras clave también las pueden sacar de las ideas principales.
Muy bien. Posteriormente que ustedes ya integraron toda la información anterior, ahora van a hacer un resumen. Recuerden sus características que deben de llevar. El resumen debe de ser de una cuartilla. Y pues recuerden hacer uso de la ortografía y redacción. Verifiquen muy bien eso. Y posteriormente van a exponer su resumen. Puede ser en un audio o video. Tiene que durar de 2 a 3 minutos. En la introducción van a mencionar tu nombre, el nombre de la actividad y el propósito de la exposición. Después vas a exponer tu resumen. No es necesario que lo lees, sino más bien que expliques lo que entendiste de la lectura. Y muy importante, lo debes de compartir. Aquí verifiquen bien que den los permisos necesarios para que yo pueda escuchar su audio o video. Si ustedes no colocan estos permisos, yo no podré escucharlo. En el foro en el aprendiendo y en el muro de avisos, queridos estudiantes, ya les compartí un tutorial de cómo compartir sus audios de manera correcta. Tengan mucho cuidado. Estoy recibiendo actividades que todavía no colocan estos permisos. Entonces, por favor, también algo muy importante. Su audio o video debe de ser con su propia voz. Aquí la finalidad, como se los mencioné en la semana 1, es evaluarle su expresión oral. Si ustedes no colocan su propia voz, pues no puedo hacerlo. Entonces, no usen lectores de voz, queridos estudiantes. Háganlo con su propia voz. Muy bien. Ya nada más para finalizar, algunos puntos importantes que les quiero mencionar del resumen es que para escribir un buen resumen debes de leer el texto para obtener una visión global de él. Después, leer detenidamente y subrayar la información más significativa y analizar la estructura del texto. Detectar los argumentos principales. Realizar una breve redacción que recoja las ideas principales del texto, pero con nuestro vocabulario, con nuestras propias palabras, es decir, deben de hacer paráfrasis. Ocupar entre el 20 y el 25% de la extensión total del texto original y revisar. Recuerden, es importante que ustedes entiendan el texto. Léanlo tantas veces como sea necesario. No pueden hacer un resumen si ustedes no entendieron el texto. Entonces es muy importante que lo entiendan. Después, ¿cuáles son las características de un resumen? Es claro y comprensible, corto, conciso, contiene las ideas principales. Se escribe siempre en tercera persona, no lleva diálogos. Se emplean palabras propias y lleva un tercio del texto original. Bueno, también es importante que conozcan los tipos de resumen. Está el informativo, que su objetivo es conocer las ideas centrales y suele extenderse entre 50 y 150 palabras. El indicativo, que es un resumen descriptivo exacto y son resúmenes de menos de 20 páginas. Y el analítico, que se trata de resúmenes que abarcan desde las 150 páginas a las 300. Este tipo de resumen da a conocer el asunto del texto o a resumir y toma en cuenta antecedentes y resultados analizados. Aquí les hago una pregunta, queridos estudiantes. ¿Qué tipo de resumen creen ustedes es el que realizarán en su actividad integradora 4? Van a hacer un resumen informativo,
un resumen indicativo o un resumen analítico. A ver, díganme ustedes, ¿qué tipo de resumen creen es el que van a realizar? A ver, van a hacer un resumen informativo, indicativo o analítico. Dice Mar, informativo. Muy bien, van a hacer un resumen informativo. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de un resumen? Facilita todo el proceso de comprensión. Ayuda a simplificar las tareas de repaso. Ayuda a la memorización antes de un examen. Perfecciona la lectura comprensiva y desarrolla la capacidad de síntesis. Bueno, un resumen bien hecho debe de responder estas preguntas. Esto no quiere decir que ustedes las van a escribir, sino que pues son como preguntas guía para que ustedes sepan si está bien hecho su resumen. ¿Cuál es el tema principal? ¿Dónde y cómo se desarrolla ese tema? ¿Cuáles son los temas secundarios del texto? ¿Las ideas principales y secundarias están relacionadas entre sí? ¿Cuál es la conclusión del texto? En conclusión, el resumen, perdón, tiene que ser un texto coherente y se tiene que entender por sí solo de forma independiente del texto base. Tiene que ser ordenado en las ideas, claro y conciso. Y podemos usar abreviaturas, códigos y signos. Y muy importante, queridos estudiantes, no olvides integrar tus citas y referencias si utilizaste esa información para responder esta actividad. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda o pregunta que tengan, queridos estudiantes, sobre la realización de su actividad de integradora 4? A ver, aquí ya vi una duda muy importante. Dice, en la tabla asesora, ahí incluimos las citas o al final. No se confundan, queridos estudiantes. Por ejemplo, ahí de la tabla, ustedes buscan la biografía del autor. Obviamente ahí, por ejemplo, en su fecha de nacimiento y esa información, sí la deben de colocar tal cual y ahí es donde deben de incluir la cita. Las referencias es de dónde sacaron la información, de qué página, si tiene autor, qué fecha de publicación, el enlace. Y en la cita solamente van a colocar el autor y la fecha.
Son dos cosas diferentes. No se confundan. ¿Sí quedó claro, queridos estudiantes? ¿Alguna duda o pregunta que tengan? ¿Alguna otra duda o pregunta, queridos estudiantes? ¿Sí quedó claro esto de las citas y referencias? ¿Alguna otra duda o pregunta? Dice su compañera. Dice, ok, todo claro. Pensé que si integramos citas ya no van a referencias. No, de hecho, queridos estudiantes, si integran citas, siempre debe de llevar su referencia la cita, porque es el complemento. Entonces, siempre que integren una cita, deben de complementarlo con la referencia, es decir, la información completa de dónde sacaron la información. Y recuerden que las referencias van al final de su actividad y lo pueden incluir en una hoja aparte. ¿Alguna otra duda que tengan? Muy bien, queridos estudiantes, si no hay ninguna otra duda, vamos a continuar. Bueno, nada más para finalizar, vamos a hacer un pequeño ejercicio de lo que es hacer un resumen. Les voy a leer este pequeño texto y ustedes me van a decir cómo harían el resumen. Dice, a diferencia de otros seres vivos o inanimados, los hombres podemos inventar y elegir en parte nuestra forma de vida. Podemos optar por lo que nos parece bueno, es decir, conveniente para nosotros frente a lo que nos parece malo o inconveniente. Y como podemos inventar o elegir, podemos equivocarnos. Es algo que los castores, las abejas y las termitas no suelen pasarles. De modo que parece prudente fijarnos bien en lo que hacemos y procurar adquirir un cierto saber vivir que nos permita acertar. A ese saber vivir o arte de vivir es a lo que le llaman ética. A ver, queridos estudiantes, ¿cómo quedaría su resumen? ¿Cómo quedaría su resumen, queridos estudiantes, de este pequeño texto?
A ver, dice su compañera. Ay, perdón. Dice que los hombres podemos pensar y por consecuente actuar de la mejor manera y debemos apegarnos a la ética. Muy bien. Perdón, se me movió la diapositiva. Yo haría mi resumen. Los hombres podemos inventar y elegir en parte nuestra forma de vida, a diferencia de otros seres. Podemos equivocarnos. Parece prudente fijarnos bien, procurar adquirir un cierto saber vivir que nos permita acertar. A ese saber vivir o arte de vivir es a lo que le llaman ética. Muy bien, queridos estudiantes, ¿alguna otra duda que tengan? ¿Alguna pregunta? Y solamente para mencionarles, los acuerdos son los mismos cada semana, no hay extensiones de envío. Recuerden, la plataforma se encuentra abierta las 24 horas del día, ustedes pueden organizar muy bien sus tiempos. Las fechas de entrega son los días domingos a las 23:55. Cuiden sus tiempos, no esperen al final. Por lo general, pues se satura la plataforma el día domingo y pudieran tener algún contratiempo. Hay segundas entregas, pero solo para casos extremos, que son los reprobados y siempre y cuando su actividad no contenga plagio y que esté en semana activa. Y pues evita el plagio, no copiar y pegar información de internet, no me envíen actividades ya realizadas en internet, no utilicen pues inteligencia artificial, hagan paráfrasis, citas textuales y referencias. ¿Alguna otra duda que tengan, queridos estudiantes? ¿Alguna pregunta que tengan? Dice su compañera, a ver. Ninguna duda, todo claro. Muchas gracias. Muy bien, queridos estudiantes. Si no tienen ninguna duda, me despido de ustedes. Que pasen una excelente tarde, queridos estudiantes. Nos vemos. Quedo al pendiente de todos modos en plataforma. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy para apoyarlos. Pasen un excelente fin de semana y quedo al pendiente de ustedes, queridos estudiantes. Nos vemos.